Muy buenos días. Nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Nos regala la vida, nos regala la suficiente salud para estar aquí, ¿verdad? Para alabar a nuestro Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la organización de la iglesia. Y estamos estudiando las cualificaciones de los ancianos, que son de gran fuente de ánimo para todos como iglesia. Nos hace reconocer un poco más de nuestra identidad en Cristo y por supuesto de sus bendiciones y también las responsabilidades que tenemos. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en este mundo, en Cristo, encontramos satisfacción. Encontramos realmente el significado y el sentido y el propósito de esta vida. Y en este específico detalle entendemos, ¿no?, cómo debe operar, cómo debe funcionar el matrimonio, cómo debe llevarse a cabo ese núcleo de la familia de la fe. Porque la familia de la fe local, es decir, la congregación local está compuesta por familias, ¿no? Está compuesta por matrimonios. Entonces hasta donde hemos ido, hasta donde hemos llegado, entendemos cuál es el rol del esposo, padre. Entendemos cuál es el rol de la esposa, madre, ¿verdad? Como también el de los hijos. Entonces, por eso digo que es de gran fuente de ánimo para todos, porque de nuevo nos habla de nuestra identidad en Cristo. Y estamos viendo obviamente que para que haya ancianado en una congregación local es un trabajo de todos. Un trabajo de todos. Si bien es cierto, nos estamos enfocando en los varones, pero vemos que obviamente tiene mucho que ver también su relación matrimonial, su esposa, ¿verdad? Si colabora o es un obstáculo, como también si sus hijos colaboran o son un obstáculo. Es decir, hay dos alternativas nada más. Los siguen a él, se sujetan a él o no lo hacen. Una de dos. Una de dos. Eso por parte de su familia. Pero por parte del varón entonces también debe haber dos alternativas. Este varón es un líder espiritual, es un ejemplo de fe y de amor, o no lo es. O no lo es. Entonces, muy importante tener esto presente. Y vamos a ubicarnos donde quedamos. Estuvimos viendo las cualificaciones que tienen que ver con el carácter, ¿verdad? Ya abarcamos cada una de ellas. Luego entramos a la parte de la familia. Y vimos que este hombre debe ser marido de una sola mujer, gobernar bien su casa, tener hijos en sujeción, que hasta donde hemos llegado es sinónimo de lo que vemos en el último, que es hijos creyentes. Y aquí vamos a detallar un poco más para culminar esta sección. Hijos creyentes, Tito 1:6, hijos creyentes. Vamos allá, por favor. Tito 1:6. Simple lectura. Tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. A simple lectura, Tito 1:6 pareciera indicar que los hijos de este varón deben ser cristianos. A simple lectura, ¿no? Leemos: y tenga hijos creyentes. Pero ya hemos visto que este no es el caso y hoy vamos a ahondar un poquito más en ello. Pero quiero que veamos una palabra antes. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga. Esto es un detalle importante, ¿verdad? Tenga
tenga hijos. ¿Eso qué quiere decir? Específicamente en el contexto que estén bajo su dependencia. Los tenga bajo su dependencia, bajo su, digamos, jurisdicción completa, por llamarlo de una manera, bajo su dominio o techo. Hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre aquellos hijos que él los tiene bajo su techo, bajo su tutela, en su hogar, hijos que ya han salido del hogar, se han casado y tienen una familia. ¿Ok? Cuando salen, no necesariamente que hayan salido del hogar porque se hayan casado, pero si es lo suficientemente mayor, ¿verdad?, para independizarse y lo hace, que es libre de hacerlo, digamos, se graduó de la universidad, tiene un buen trabajo, se independizó, a partir de que él sale de su casa, obviamente sigue siendo su hijo. Obviamente que ese hijo debe responder a su padre. Pero hay que tener en cuenta que no podemos juzgar por aquellos que están fuera de su techo. Obviamente que todavía tienen esa relación padre-hijo, pero siendo ya un adulto que se ha independizado, pues ya no es la misma relación, entendemos, no es la misma relación de que cuando estaba bajo su techo, estaba bajo sus reglas, estaba bajo su tutela, bajo su liderazgo, bajo su cuidado, ¿verdad?, bajo su manutención. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros leemos aquí debe tener o tenga hijos creyentes, está bajo su dependencia, dominio o techo. Ok, volviendo. Cuando dice hijos creyentes, pareciera indicar que el candidato debe tener hijos que sean cristianos, ¿no? La Reina Valera dice creyentes. Y obviamente ese término creyentes es utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a quienes han obedecido el Evangelio. Vamos a leer un versículo, por favor, 2 Corintios 6:15. Vean cómo se utiliza allí el término creyente. ¿Okay? Específicamente cómo se contrasta con lo contrario, y evidentemente se refiere a cristianos. 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Vean cómo se utiliza creyente allí. ¿Qué parte dice tiene el creyente con el incrédulo, o sea, no creyente? Obviamente habla de un cristiano allí, el contexto lo indica claramente. Pero la pregunta es, ¿se trata Tito 1:6 de la fe de los hijos o la conducta de los hijos? Ese término, hermanos, utilizado aquí, vamos a, voy a darle un aviso, ¿ok? Voy a darle un aviso para que no se asusten. Esta clase va a ser un poco interesante, porque imagínense lo que va a pasar en esta clase. Vamos a aprender un poco de griego, vamos a aprender un poco de inglés. Imagínense por dónde va esto. Sí que necesito de nuestras hermanas bilingües. Nuestras hermanas bilingües, Andrea, nuestra hermana Margarita Spiegel. Voy a necesitar del apoyo de ustedes para que entendamos este concepto mucho mejor. ¿Ok? Bueno, claro, un poco de español también. Muy bien. La pregunta que nos hacemos es, ¿está Tito 1:6 hablando aquí con ese término hijos creyentes de fe, creencia del hijo o la conducta del hijo? El término utilizado aquí es el adjetivo en griego pistá. Si esto a usted le parece, si esto está en chino para usted, déjeme darle la razón, pero parcialmente. O sea, no es inteligible para nosotros, pero no está en chino. ¿Okay? Este es griego koine, el griego del Nuevo Testamento. ¿Okay? Y este es Tito 1:6. Si nosotros hacemos una traducción literal de Tito 1:6, leería de esta manera: si alguno es irreprensible de una mujer, marido, hijos tenga pistá, aún no vamos a traducir pistá, no en acusación, disolución ni rebeldía.
¿Ok? Esa sería una traducción literal. Ahora, prestemos atención a la frase que vamos a analizar. Hijos tenga pistá. ¿Qué es pistá? ¿Se habla de creencia? ¿Se refiere a creencia o se habla de conducta del hijo? Muy bien. El término que se utiliza aquí es pistá, como podemos verlo transliterado. Y este término griego, hermanos, aparece, esta conjugación, debo corregir, esta conjugación de este término aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y para aclarar conjugación, me refiero a, por ejemplo, ¿qué diferencia hay de que yo diga, él es bueno, ella es buena? ¿Qué diferencia hay de bueno y buena? El género nada más, ¿verdad? La conjugación. Bueno, esta conjugación en particular, pistá, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una aquí, evidentemente, en Tito 1:6, y la otra en Hechos 13:34. Y vean cómo se traduce allí. Vamos allá, por favor. Hechos 13:34. Pistá, 2 veces aparece en el Nuevo Testamento. En Tito 1:6, la Reina Valera del 60 traduce creyentes. ¿Cómo traduce Hechos 13:34? A ver. Y en cuanto a aquel que levantó de los muertos para nunca más volver a todos Dios, lo dijo así: os daré la misericordia, fieles de la vida. Fieles se traduce ese término allí. Las misericordias fieles o leales de David. Entonces, desde ya vemos que este término tiene 2 sentidos. Por un lado, puede referirse a alguien que cree, en el sentido más básico, alguien que cree en Dios, no necesariamente porque cree cristiano. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Pero el primer sentido es que alguien que cree, el sentido más básico. Y por otro lado es alguien que es fiel o que es leal. Entonces, fíjense, si nosotros introducimos el término aquí en Hechos 13:34 cristianos, ¿qué sentido tendrá eso? Y en cuanto al que levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias cristianos de David. ¿Tiene sentido eso? No lo tiene. Entonces, hay que entender esto, hermanos. Esto lo voy a repetir varias veces. Cuando se trata de traducción, cuando se trata del significado de palabras en el Nuevo Testamento y en cualquier estudio literario, una máxima regla de interpretación es que el contexto determina el significado o el sentido. El contexto determina el significado. Siempre. Esa es una regla que nosotros la entendemos todos los días. Porque cada vez que nosotros conversamos y cuando hay malentendidos, ¿qué es lo que ocurre? Nos tenemos que explicar. No, lo que pasa es que yo me refería con esta palabra a esto. Yo pensaba que te referías a esto otro. ¿Qué solucionó el problema? ¿El malentendido? Contexto. ¿Ok? Entonces, el contexto determina el significado. ¿Ok? Aquí se traduce como fieles, como decía. Ya vemos aquí que este término tiene 2 significados. El contexto determina cuál sentido conlleva. Ahora, el término básico es pistos y viene de pistis, que es fe, significa fe o ser leal. Pistos, el adjetivo, específicamente ese término aparece 67 veces en el Nuevo Testamento. 67 veces. Recordemos, pistá es lo mismo que pistos. ¿Okay? La conjugación básica, como decir bueno o bien. Bien, bueno, buena. ¿Okay? Bien es el término básico. Bueno, lo mismo ocurre acá. Pistos, otra conjugación, pistá. Aparece 67 veces. Dentro de esas 67 veces están incluidas estas 2 veces que aparece pistá. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. En el Nuevo Testamento aparece 67 veces.
Y casi el 90% de las veces que aparece ese término en el Nuevo Testamento se traduce fiel. Fiel. ¿No? Ok. Fiel. 55 veces. Y se traduce 11 veces como creyente o alguien que cree. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos de estos dos sentidos. Por ejemplo, ya vimos uno del que cree, ¿verdad? Ya sea que cree en Dios, ya sea que cree en Cristo, ¿ok? Por lo tanto es un cristiano, 2 Corintios 6:15. Vamos a 1 Timoteo 5:16, por ejemplo. Este es otro versículo que nos muestra que el término creyente se utiliza en el sentido de cristiano. ¿Por qué? Porque el contexto lo determina de esa manera. 1 Timoteo 5:16, ¿qué dice? Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda que las mantenga y no sea grabada de iglesia, a fin de que haya suficiente para los que en verdad son viudas. Muy bien, vean, el contexto determina aquí el sentido de cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol, se dirige a Timoteo, que está en la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Para mejorar la organización y establecer ancianos y demás, mantener el orden entre esas cosas, el cuidado que merecían y necesitaban las viudas. Entonces vean, el contexto ese de la iglesia dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea grabada ¿quién? La iglesia. Entonces evidentemente el término allí hace referencia a creyentes en el sentido de cristianos. Pero fíjense esto. Cuando se traduce, porque el contexto lo determina de esa manera como creer o creyente, no necesariamente eso significa que quien cree sea cristiano. ¿Ok? Gálatas 3:9. ¿Qué dice? Gálatas 3:9. Estamos viendo versículos de esos 67, ¿ok? Gálatas 3:9. ¿Cómo traduce? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Era Abraham cristiano? ¿Era Abraham cristiano? No. Pero dice creyente. ¿Es creyente? Es cristiano, ¿no? ¿Era Abraham cristiano? No, pero era creyente. Vemos de nuevo el sentido básico de alguien que cree en Dios. Pero fíjese esto, ¿hasta dónde estira esto? Santiago 2:19. Santiago 2:19, otra instancia de este término. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Son los demonios cristianos? ¿Porque creen? No. Pero creen. ¿Estamos entendiendo? Ok. Mateo 8:29. Para dar un ejemplo de lo anterior. Imagínense cuán creyentes eran estos demonios que hasta lo confesaron públicamente a Jesús. Mateo 8:29, ¿qué dice? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cómo le llaman? Hijo de Dios. Pero no le llaman hijo de Dios. Le llaman Jesús, Hijo de Dios. Lo confiesan, evidentemente creen, pero eso no significa que sean cristianos. Hechos 8:37. Hechos 8:37. ¿Qué dijo Felipe? ¿Qué dijo el eunuco? Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta ese punto, ¿era cristiano el eunuco? Pero creía. ¿Cuándo fue que realmente se hizo cristiano? Cuando salió del agua del bautismo, por supuesto. Muy bien. Entonces, no necesariamente porque alguien cree, entonces es cristiano. Tengamos eso en cuenta. Y hay muchos pasajes más que podríamos hablar. Por ejemplo, Hechos
10, 1 al 3. Hechos 10, 1 al 3 habla de un piadoso, un temeroso, evidentemente alguien que creía, que es Cornelio, pero pues no era cristiano por simple creer o tener temor a Dios. Hechos 17, 22 y 23, pueden anotarlo. Los atenienses creían en el Dios no conocido del cual predicaba Pablo. ¿Eso los hacía cristianos? Evidentemente no. Hechos 26, 27. Tenemos ese diálogo de Pablo con el rey Agripa. Y Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice Pablo: yo sé que crees. ¿Eso lo hizo cristiano? No, no lo hizo cristiano. Ok, así que entendemos que el término pistos puede referirse a alguien que cree, el sentido más básico es que cree, y dentro de ese sentido básico puede referirse a cristianos como a no cristianos. El otro sentido es alguien que es fiel, confiable o leal, y dábamos el ejemplo de Mateo 25, 21, en el contexto de amo siervo, amo esclavo. ¿Cuál era la responsabilidad de los siervos con sus amos? Ellos debían ser Fieles. cristianos. ¿Ven? No cabe. Debían ser fieles, leales a sus amos. ¿Y cómo lo demostraron aquellos fieles allí? Vamos a ver. Mateo 25, 21. El mismo término. 25, 21, ¿qué dice? Pongan cuidado lo que hace el contexto. Los siervos esclavos estaban subordinados, sujetos a su amo, y en esa relación el término se traduce como fiel. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hicieron estos en particular para que fueran llamados fiel? Buen siervo y fiel. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Contexto. A ver. ¿Cómo obedecieron? Contexto. ¿Qué hicieron? Cumplieron la orden del patrón. Ajá, pero ¿cuál era la orden? Ok. Específico. Utilizar los talentos que tenían y duplicar. Correcto. ¿Y qué pasó con el que no lo hizo? ¿Cómo le llamó? Ya vemos, no fueron leales a su amo, no cumplieron, o sea, no se subordinaron a él, no se sujetaron a lo que... Es más, él le dice, o sea, sabiendo que yo era, como él lo describió, ¿verdad? Que malo y no sé qué. Debiste haberte sujetado a mí. Y debiste haber sido leal, fiel, ¿verdad? A mi autoridad y haber puesto en intereses, ¿verdad? En el banco aquel talento, ¿no? Entonces, ¿se parece eso al contexto de Timoteo y Tito? ¿Hay una relación de autoridad y sujeción? Sí. Bueno, sigamos, ¿no? Lucas 16, 10 y 11, otro ejemplo. Lucas 16, 10 y 11, ¿alguien por favor? De nuevo, vean cómo se utiliza el término pistos aquí. Lucas 16, 10 y 11, ¿qué dice el Señor? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en la riqueza es injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Reemplaza el término fiel aquí o fieles por cristianos. No va a tener sentido. Contexto determina el sentido. ¿Qué está hablando Jesús? Aquí hay un principio bíblico muy importante. Si nosotros no somos fieles, no somos leales en lo poco, es muy probable que en lo mayor, no lo vamos a hacer. Un ejemplo básico de esto es, si usted en su trabajo, ¿verdad? O alguien en su trabajo, no vamos a ponerlo así general, mejor, alguien en el trabajo considera que es nada robarse un lapicito,
Es un lapicito, no pasa nada. Está siendo infiel en lo poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en lo más, pues si su moral es en lo mínimo está tan corrompida o comprometida, pues en lo más muy probablemente va a fallar. Ese es el punto. Entonces, ser aquí es fiel, ser leal. Fiel, leal. ¿Ok? Entonces, esto lo vemos en varios pasajes más. Por ejemplo, esto como principio para los varones que han de servir en la iglesia del Señor. Vamos a terminar con 1 de Corintios 4:2 y alguien más, 2 Timoteo 2:2. Los varones que han de servir en general y luego los que han de enseñar. Vean esto, el término mismo, pistos. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los administradores, los varones servidores en una congregación deben ser fieles, deben ser personas leales, comprometidas, devotas, sujetas. En otras palabras, deben ser obedientes, deben ser un ejemplo de esa obediencia, de esa lealtad, de esa constancia y consistencia. ¿Qué pasa con los que han de enseñar? 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Noten esto, aquí vemos un versículo que justifica bíblicamente la existencia de programas de la iglesia local como escuela de predicación. Y toda escuela de predicación gobernada por este versículo deben buscar a aquellos que son fieles, que son leales, Obviamente ya se asume que han de ser cristianos, pero estos varones cristianos deben ser un ejemplo de fidelidad, de lealtad. Entonces, vemos de nuevo claramente estos dos sentidos de este término. En 1 de Juan 1:9 vemos que se le aplica incluso a Dios, y hoy vamos a estudiar ese pasaje con nuestro hermano Irving en el sermón. 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. Dios no es cristiano. Dios es fiel, Dios es leal y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Su palabra no falla. Si Él envió a Jesús a morir por nosotros, pues su palabra no falla. Él va a perdonarnos. ¿Ok? Él es fiel. Y así podemos ver muchos más versículos, pero creo que es suficiente para notar que hay dos sentidos de este término. Y solo el contexto, repito, solo el contexto determina el significado. Ahora, estos dos sentidos son más notorios en diferentes traducciones de la Biblia. Por ejemplo, gran porcentaje de versiones de la Biblia optan por creyente, y eso obviamente basado en enseñanzas que históricamente algunos tuvieron, pero luego vamos a ver el por qué no es así, ¿ok? Y buenas versiones de la Biblia traducen creyente, como la Reina Valera del 60, como la Biblia de las Américas. Tanto la estándar como la nueva Biblia de las Américas traducen creyentes, siguiendo esa tradición. Entonces, otra versión, por ejemplo, la Biblia Jubileo, traduce fieles. Vemos, obviamente, que hay comités de traducción. Recordemos que quienes traducen la Biblia son generalmente comités, grupos de personas, ¿verdad?, que conocedoras del idioma, y optan, bueno, vamos a optar por poner este término, vamos a poner este otro término. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya en la primera tenemos unos que optaron por creyentes, otros que por fieles. La nueva versión internacional, muy común en el mundo protestante, dice: hijos deben ser creyentes. Pero nótese esto, en el pie de nota son esos numeritos o letras que aparecen en su Biblia, en algunas palabras,
que por ejemplo pueden tener algún número o alguna letra, y usted se va hasta allá abajo y ahí abajo va a encontrar la letra y va a haber una referencia, ¿no? Ese es un pie de nota. Bueno, la nueva versión internacional tiene en su pie de nota que una traducción alternativa es fieles. Noten, lingüísticamente están estos dos sentidos, y esta versión en particular dice, le da al lector la opción de reconocer, hey, hay dos sentidos, tienes que evaluar el contexto. La palabra de Dios para todos traduce hijos fieles, pero curiosamente agrega a Dios, y eso no existe en el texto original. Pero es curioso que traducen fieles, pero ellos insertan a Dios, y en su pie de nota ponen lo siguiente: esta frase en griego es una palabra que puede significar confiables o creyentes, lo que venimos hablando, hay dos sentidos. Aquí puede significar ambas cosas, dicen ellos, ¿verdad? Esa es su decisión. Y luego mandan, dice, compare con 1 Timoteo 3:4. ¿Ok? Vamos a ver otras versiones. Por ejemplo, la Reina Valera antigua, es decir, la original, la que tradujo Casiodoro de Reina, un trabajo de, creo que si recuerdo bien la historia, 12 años. Casiodoro de Reina en 1569, la primera versión en español del Nuevo Testamento, tradujo hijos fieles. Esta es la revisión del 60, que es muy común hoy. O sea, imagínense, 1569 a 1960, ¿cuántos años hay ahí? ¿Por cuántos años Casiodoro juzgó? Aquí va fieles, por muchos años. Luego en la revisión de 1602, que se conoce como la Biblia del Cántaro, que vino a ser la primera revisión que hizo Cipriano Valera. Por eso la Reina Valera se llama así, Reina de Casiodoro de Reina, el apellido del primer traductor, y Cipriano Valera, el apellido del primero en revisarla. Por eso se llama Reina Valera. Tiene los apellidos de ambos, ¿ok? Y en 1602 mantiene esa traducción. Así que imagínense, probablemente por muchos años más se mantuvo esa traducción, pero luego fue revisada y por alguna razón en la Valera del 60 se cambió a creyentes. Pero, de nuevo, Casiodoro y Cipriano juzgaron que es fieles. Ahora necesito la ayuda de nuestras hermanas bilingües. He hablado mucho. ¿Ok? Vamos a ver algunas versiones en inglés, las más prestigiosas. Por ejemplo, tenemos la ASB o la versión estándar americana en español. Traduce, hermana Andrea, por favor. Hijos que creen. Hijos que creen, ¿verdad? Hijos que creen. Children that believe. Fíjese cómo traduce la versión estándar en inglés, muy usada. Dice, traducción, Hijos que son creyentes. hijos que son creyentes. Pero fíjese el pie de nota. Fíjese el pie de nota. O, Andrea, Que son fieles. o que son fieles. Nos da a entender, este término tiene dos sentidos. Le da al lector la oportunidad de decir, ok, tengo que evaluar cuál de los dos sentidos encaja mejor. Vamos ahora a una muy antigua también, y la más utilizada en el mundo anglosajón, la King James Version, 1611. Un dato histórico aparte, aquí debemos sentirnos orgullosos del español, principalmente el hermano Carlos. Usted sabe que el inglés es el idioma universal hoy, ¿no? Pero nosotros tuvimos nuestra Biblia en español completa primero que los anglosajones. Vea, 1569. En 1611 es que vino a completarse la King James, ¿no? Completa, ¿no? 1611. Y traduce, hermana Andrea, Hijos fieles. hijos fieles. Hasta el día de hoy la King James mantiene esa versión, hijos fieles. Y también la nueva versión del Rey Santiago de 1987 mantiene esa traducción hasta el día de hoy. Y estas son las Biblias más utilizadas en el mundo anglosajón.
Entonces, de nuevo, se nos da a entender, aunque esto no pone pie de nota, ese es su juicio, ¿no? Como otras que no ponen pie de nota, dicen, bueno, esto es lo que consideramos nosotros como comité. Ahora, fíjense esta versión moderna que es muy actual y explicativa, que es la Biblia Net. Traduce hijos fieles, faithful children, ¿verdad? Ya nuestra hermana no lo tradujo. Ahora, fíjense el pie de nota lo que explica. Voy a pedirle a la hermana Andrea de nuevo, por favor, que me traduzca esto. ¿Qué dice? O hijos creyentes. La frase se puede traducir como hijos creyentes, pero el paralelo con 1 Timoteo 3:4 es: mantiene a sus hijos bajo control o en control. Ajá. Así que se debate el sentido que se le da a la traducción. Favorece o apoya. Argues for, ¿verdad? Ok. Sí. Lo que ellos están haciendo aquí es justificar la traducción de ellos. Es decir, pero el paralelo con Timoteo 3:4, y ponen la frase entre paréntesis, mantiene a sus hijos en sujeción, creo que dice 1 Timoteo 3:4, argumenta a favor del sentido dado en la traducción. ¿Y cuál traducción? La de ellos mismos, que dice fieles. Entonces, hermanos, esto es más notorio lo que venimos diciendo. Hay dos sentidos. El contexto determina el significado. Y vemos que, por un lado, algunas optan por poner creyentes y otras por poner fieles. La pregunta que nosotros debemos hacernos aquí es la misma que ya nos hicimos. Si nosotros comparamos estos versículos, vemos que estas cualificaciones están dirigidas ¿a quién? ¿A quién están dirigidas estas cualificaciones? Al Padre. A los padres. ¿Qué deben hacer los padres? Dice que gobiernen. Este es el punto principal, su liderazgo. Muy bien. Y por ese liderazgo dice que van a tener hijos en sujeción. 1 Timoteo 3:4. Habla esto, nótese, 1 Timoteo 3:4. Habla sobre la creencia de los hijos o la conducta de los hijos. Conducta. Evidentemente. Ahora, si nos vamos a Tito 1:6 y vemos el paralelo, que tenga hijos pistá, que dice que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Fíjense las palabras subrayadas: acusado, disolución, rebeldía. Eso habla de su fe o de su conducta. Conducta, claramente. Entonces, el mismo texto nos define de qué se trata esto. No está hablando el texto de su fe, de la fe de los hijos, está hablando de la conducta de los hijos. Y la conducta de los hijos es tal porque hay una cabeza que está gobernando apropiadamente a esos hijos que están bajo su dependencia. Si el hijo, independientemente de la edad, hace lo que quiere, entonces es el hijo que es la cabeza del hogar y el papá está siendo gobernado. Punto. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Creencia o conducta. Está hablando de conducta. Ahora, yo quiero que consideremos esto. Que este es el gran debate históricamente de estos dos términos. Y es lo que, como quien dice, le pone el último clavo al ataúd. Sobre qué es lo uno o es lo otro. Si pistá significa fiel aquí, entonces el candidato debe ejercer su autoridad, incluso obligar, de ser necesario, a sus hijos que se sujeten a él. Y esto es congruente bíblicamente. Yo puedo pesar esa tesis y veo que es congruente. Por ejemplo, yo leo Efesios 6:1-3: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Se acabó. Ellos tienen que obedecer, les guste o no. Es más, dice la siguiente parte del versículo, Efesios 6:1: esto es justo. Porque esto es justo. Entonces, igual me puedo ir a Deuteronomio 21:18 al 21 y ver en principio
dice que si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿qué pasaba con esos hijos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasaba, hermano Carlos? Lapidarlo. ¡Wow! Lo tomará su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Y da un ejemplo específico, dice: es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti. Si pistá significa fiel, el candidato debe ejercer su autoridad, incluso usando la fuerza o obligándolos. Ahora, si en el contrario, si pistá significa aquí cristiano, entonces, fíjese esto, ¿está autorizado el candidato a obligar a sus hijos a que obedezcan el Evangelio? ¿Se puede forzar el Evangelio? Le pregunto al Nuevo Testamento, ¿eso es posible? No. ¿Es congruente? No lo es. No lo es. Y este problema teológico en cuanto a la salvación es lo que nos ayuda a determinar aquí qué significa pistá. Si las cualificaciones son para el padre y esposo, y si fiel significa cristiano, entonces él está obligado a obligar a su hijo a obedecer el Evangelio, quiera o no quiera. Y eso no es posible bíblicamente. Jesús, ¿qué hizo? Jesús llamó, invitó, pero nunca usó la fuerza. Y eso lo vemos en la palabra. Por ejemplo, en Mateo 10, 14, era la oportunidad específica para Jesús decirle a sus discípulos que los había mandado, recuerden, Mateo 10, los había mandado en esa comisión limitada a predicar que el reino de Dios se ha acercado. Era el momento oportuno que decía: si algunos no lo obedezcan, préndanle fuego o lapídenlo. No, ¿qué dijo Jesús? Mateo 10, 14. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El Evangelio no se puede forzar. Lucas 9, 54 al 56. Los hijos del trueno. ¿Se acuerdan de los hijos del trueno? Lucas 9, 54 al 56. ¿Alguien, por favor? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No creyeron. A donde fueron a predicar, Jacobo y Juan llegan a Jesús y dicen: Señor, oramos para que descienda fuego. Si no quieren a las buenas, pues a las malas, a ver si, ahora sí. ¿Qué dice Jesús? No, así no funciona. Es más, Romanos 6, 17 nos da esta explicación. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, es decir, al Evangelio, a la cual fuisteis entregados. Se obedece de corazón al Evangelio, no se fuerza. Y por esa razón no cabe el sentido de cristiano en este contexto. Las cualificaciones son para el candidato, no para los hijos. Ahora, el candidato sí debe instruir a su hijo, debe influenciar en su hijo para que obedezca el Evangelio, pero no lo puede forzar. Tiene que hacer su parte, por supuesto. Debe hacer su parte. Y por último, otra razón por la cual podemos saber también que no se refiere a cristianos aquí es que, de nuevo, si el Espíritu Santo, ¿verdad? Si Pablo habrían querido dejar por sentado de una vez por todas que se refiere a cristianos, hubiera utilizado el término más común para referirse a cristianos en el Nuevo Testamento. No es creyente. ¿Sabe cuál es? ¿Alguien, por favor? Discípulos. Discípulos.
aparece 267 veces en el Nuevo Testamento. Tampoco es cristiano, pero si hubiera utilizado cristiano también hubiese sido inequívoco el entendimiento. Pero cristianos aparece 3 veces nada más en el Nuevo Testamento. El término primordial aquí es discípulos. Discípulos. Así que, hermanos, el objetivo aquí es que estos hijos se sujeten a sus padres. Obviamente, si este hombre es un ejemplo de fe, un ejemplo de amor, eventual y naturalmente estos hijos van a obedecer. Pero eso va a ser de corazón de parte de ellos. Los padres son parcialmente responsables de la salvación de sus hijos, pero no pueden ser 100% responsables de la salvación de sus hijos, porque eso negaría el Nuevo Testamento, negaría la doctrina de la salvación. ¿Ok? Así que, hermanos, se agotó el tiempo. El siguiente domingo vamos a entrar a la nueva sección de sabiduría. Este hombre también debe ser sabio. Que el Señor le bendiga. Estamos en receso. Amén.